La Jornada Latinoamericana de Diabetes mellitus y 15º Curso Internacional de Comorbididades en el Paciente con Diabetes. Contaremos con la presencia de 3 profesionales de amplia experiencia en el tema que nos proporcionarán información relevante desde distintos enfoques. En primera instancia, tendremos la participación del doctor Miguel Falasco con el tema diabetes y estatinas. Posteriormente, el doctor Eligio Copari con triglicéridos como factor de riesgo residual cardiovascular. Y para finalizar el simposio, el doctor Jorge Solano López con el tema mitigando el riesgo cardiovascular en diabetes. Las preguntas serán respondidas al final del simposio. Sin más, esperemos que disfruten de las conferencias. Doctor Falasco, le cedemos la palabra. Buenos días. Bueno, en primer lugar, en nombre de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, agradecer la oportunidad de poder participar en esta 12ª Jornada Latinoamericana de Diabetes y 15º Curso Internacional de las Comorbidades en el Paciente con Diabetes. Especialmente al presidente del mismo, al profesor Samuel Córdoba, un gran amigo de muchos años y que realmente es un gusto poder compartir esta actividad con él. A mí me va a tocar hablar en los próximos minutos sobre estatinas y diabetes. Y esta gráfica que yo les muestro acá es muy representativa y me gusta mostrar esta presentación, dado que acá se muestra bien claro cómo la enfermedad cardiovascular constituye la principal causa de morbimortalidad a nivel mundial. ¿Y qué tiene de importancia esta gráfica? Que fíjense que la cuarta parte corresponde a la hipercolesterolemia. Ahora, ¿qué ocurre entonces en los pacientes con diabetes? Y fundamentalmente la enfermedad cardiovascular va a estar presente en el 20 al 40% al momento del diagnóstico en los pacientes con diabetes. La dislipemia está presente en un 40-60% de los diabetes. Y el 70-80% de las muertes en los pacientes diabéticos son atribuibles a la aterosclerosis, que es un determinante importante en el desarrollo a través de la hipercolesterolemia. ¿Y esto qué tiene que ver? Fundamentalmente en que en los pacientes diabéticos se genera fundamentalmente, y sobre todo en los diabéticos tipo 2, una insulinoresistencia, que es la encargada de desencadenar una respuesta anormal en la producción de lipoproteínas de baja densidad, en el descenso de los valores de HDL y un aumento de los triglicéridos. Todo esto genera en una respuesta inflamatoria, en daño endotelial y en el desarrollo de aterosclerosis. Por lo tanto, en virtud de que existe una dislipemia heterogénica en la diabetes, nuestra charla de hoy, ¿debemos utilizar estatinas para tratarlas? O por el contrario, no las debemos utilizar porque pueden tener un efecto diabetogénico. ¿Qué dicen los diferentes estudios sobre el uso de estatinas? Y por último, ¿cuáles son las recomendaciones que nos marcan las diferentes guías? Y ya desde el ATP3 se ha demostrado que el principal blanco terapéutico a la hora de disminuir el riesgo cardiovascular en la respuesta en el desarrollo de la placa aterosclerótica es tratar de descender los valores de LDL colesterol. Y que realmente cuando nosotros actuamos sobre el descenso de estos valores, fundamentalmente vamos a generar cambios que van a llevar a una regresión en la placa, que vayan a disminuir de esa manera el poder de desarrollo de una cardiopatía isquémica o de un accidente cerebrovascular. Y entonces, ¿qué tipo de intervenciones debemos hacer para reducir los valores de colesterol? Fundamentalmente, 2 tipos de intervenciones. La del primer lugar, todo lo que tiene que ver con la modificación en el estilo de vida. Dejar de fumar, disminuir el consumo de alcohol, hacer una alimentación saludable, rica en frutas y verduras, hacer actividad física, es decir, todo lo que nosotros conocemos muy bien como los cambios en el estilo de vida. Pero en segundo lugar, debemos, para poder lograr tener una reducción en los valores del colesterol, llegar a los valores que nosotros pretendemos, debemos valernos de algún tratamiento farmacológico, porque a veces solo con los cambios en el estilo de vida no logramos, o porque los individuos tienen una gran cantidad de factores de riesgos. Y en este caso, la principal droga a utilizar son las estatinas. ¿Y por qué las estatinas? Fundamentalmente porque las estatinas inhiben en forma directa la síntesis de colesterol a través de inhibir a la principal enzima, que es la 3-hidroxi-3-metilglutamicoenzima A reductasa. No solo hace su intervención a través de la reducción de esta enzima, sino que también las estatinas disminuyen el colesterol LDL porque inducen un aumento en la expresión de los receptores hepáticos para el LDL, aumentando de esta manera el clearance de colesterol LDL. Tiene una acción
secundaria en cuanto a disminuir también los valores de triglicéridos en una menor proporción y aumentar los valores del colesterol HDL. Pero tal vez el efecto más importante que constituyen las estatinas son los llamados efectos pleiotrópicos, es decir, aquellos efectos que tienen sobre la pared endotelial. Y ellos son altamente beneficiosos porque disminuyen el tromboxano A2, por lo tanto tienen una acción antiagregante plaquetaria, tienen una acción fibrinolítica porque aumentan el TPA, tienen una acción antiinflamatoria, disminuyendo el crecimiento de macrófagos, disminuyen también la síntesis de proteína ROS, que es una proteína que interviene fundamentalmente en la contracción del músculo liso vascular, estimulan la liberación de óxido nítrico, como ustedes saben es un potente agente vasodilatador, y también disminuyen la síntesis de endotelina, que es un potente agente vasoconstrictor. Ahora bien, el grado de reducción del colesterol LDL va a depender de la dosis de estatinas que utilicemos y del tipo de estatinas que utilicemos. Es así que las vamos a clasificar en tres grandes tipos a las estatinas, en aquellas que tienen una alta intensidad porque reducen los valores del colesterol mayor a un 50%, aquellas que tienen una moderada intensidad porque reducen entre un 30 y un 50%, y aquellas que tienen una baja intensidad porque reducen menos de un 30%. Es importante que recuerden que las de alta intensidad son fundamentalmente la atorvastatina en dosis de 40 a 80 miligramos y la rosuvastatina en dosis de 20 a 40 miligramos. Ahora, ¿puede ser que las estatinas tengan un efecto diabetogénico? Y bueno, hay algunas teorías que no se conocen del todo, pero al parecer podrían alterar la función de las células betas del páncreas y producirían la activación de proteínas que disminuyen la sensibilidad a la insulina. De esa manera podrían aumentar los valores de glucemia, hemoglobina glicosilada y una aparición de una diabetes de novo. Esto tiene que ver con mecanismos propuestos intracelulares, como los más plausibles pueden ser los bloqueos de los canales de calcio en las células betas, el bloqueo en la síntesis de productos intermedios del metabolismo del colesterol intracelular, una disminución del transportador de la glucosa GLUT4, una disminución de los niveles de coenzima Q10 y una sobrecarga de colesterol en las células beta. Ahora, fíjense, el desarrollo de una diabetes de novo en pacientes que utilizan estatinas están aproximadamente en un 9 a 12%. Pero los individuos que van a desarrollar una diabetes de novo son individuos que están predispuestos al desarrollo de la misma, que si no utilizáramos estatinas también la van a desarrollar. Y generalmente hay que tener el concepto que por cada nuevo diagnóstico de diabetes se evitan 3 eventos cardiovasculares. Por lo tanto, los beneficios del uso de estatina en pacientes diabéticos son muy superiores en comparación al bajo riesgo de aparición de diabetes o empeoramiento del control metabólico. También hay que recordar que hay un tipo de estatinas que tiene un beneficio porque es la pitavastatina, porque ha tenido un efecto neutro positivo sobre el metabolismo de la glucosa, y esto se ha visto en el estudio PREDICT, que es de la población japonesa, donde se vio la utilización de estatina en pacientes con intolerancia a la glucosa, y en estos pacientes se vio que la utilización de pitavastatina reducía la incidencia de diabetes en estos individuos que tienen intolerancia oral a la glucosa en un 18%. Por lo tanto, respondiendo a estos dos interrogantes, si existe una dislipemia heterogénica en la diabetes, ¿debemos utilizar estatinas para tratarla? La respuesta es que sí. ¿Qué estudios avalan el uso de estatinas? Y bueno, siempre vamos a tomar en cuenta los estudios en prevención primaria y en prevención secundaria. En prevención primaria, el estudio CARS fue tan beneficioso que hubo que suspenderlo antes de tiempo porque hubo una reducción fundamentalmente en lo que tiene que ver con mortalidad total y desarrollo de ictus. Hay otros estudios que hablan del beneficio, como el estudio ASCOT-LA, donde tuvo menos eventos aquellos pacientes que utilizaban estatinas que aquellos que no lo utilizaban. Y acá tenemos otros estudios que hablan del beneficio en una reducción de eventos cardiovasculares en aproximadamente un 30 o un 35%. Así que tenemos en cuenta acá ojo el HPS, que es un estudio que es tanto para prevención primaria como para prevención secundaria. Hay otros estudios en prevención secundaria que también demuestran el beneficio de la utilización de estatinas. Acá tenemos múltiples estudios en prevención secundaria. Si tomamos estudios, el 4S, el CARE y el LIPID, se hizo un metaanálisis con estos estudios y se comparó con placebo y la reducción de eventos cardiovasculares era mucho mayor en aquellos individuos que tenían estatinas con respecto a aquellos que utilizaban placebo.
También en este metaanálisis de 14 ensayos aleatorizados, en 18.666 pacientes con diabetes, se vio que la reducción en el de colesterol de 39 miligramos por decilitro iba acompañado de un 21% de descenso de enfermedad cardiovascular, 22% de eventos coronarios y 21% de ACV. Por lo tanto, todos los estudios en prevención primaria y secundarias queda bien establecido que el beneficio de la utilización de estatinas en pacientes diabéticos. Y para ir avanzando en el cuarto y último punto de esta charla, es qué dicen las diferentes guías en cuanto a la utilización de estatinas en los pacientes con diabetes. Y fíjense, si tomamos lo que dicen la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, hacemos diferenciación entre individuos menores de 40 años y mayores de 40 años. Cuando los individuos son menores de 40 años y no tienen desarrollo de enfermedad cardiovascular, no se recomienda utilizar tratamiento con estatinas, solamente el manejo de dieta. Ahora, el individuo menor de 40 años que sí tiene enfermedad cardiovascular, sí hay que indicarle estatinas y indicarle estatinas en una alta intensidad. ¿Para qué? Para tratar de lograr disminuir los valores de colesterol por debajo fundamentalmente de 70 miligramos por decilitro. Cuando no los alcanzamos, fundamentalmente nos seguimos que hablar de otras drogas como puede ser el ezetimibe o el inhibidor de la PCSK9. En los individuos mayores o iguales de 40 años, si no tienen enfermedad cardiovascular, acá solamente no nos debemos conformar con los cambios en el destino de vida, sino que debemos utilizar estatinas. ¿Y en qué dosis debemos utilizar estatinas? En una dosis moderada. En cambio, en los individuos que sí tienen enfermedad cardiovascular, sí debemos utilizar estatinas, pero en una intensidad elevada. Y si no conseguimos los logros, fundamentalmente agregar o un ezetimibe o un inhibidor de la PCSK9. Esto es lo que decía la ADA en el 2017. En el 2021 hizo algunas modificaciones en cuanto a lo que es la recomendación primaria y la recomendación secundaria. En cuanto a la recomendación primaria, en prevención primaria, en los pacientes con diabetes de 40 a 75 años de edad sin enfermedad cardiovascular, hay que usar estatinas en intensidad moderada, además de los cambios de estilo de vida. ¿Qué recomendaciones? Esto es una recomendación de tipo 1A. Ahora, en estos pacientes que tienen múltiples factores de riesgo, fundamentalmente es recomendable utilizar una terapia con estatinas de alta intensidad, pero no como una recomendación de tipo A, sino como una recomendación de tipo B. En los adultos con diabetes y riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica 10 años del 20% más, puede ser razonable agregar ezetimibe a la terapia con estatinas, máximamente tolerada para reducir los valores de colesterol LDL en un 50% más. Ya es una recomendación de expertos. Y para pacientes con diabetes de 20 a 39 años de edad con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica adicional, puede ser razonable iniciar la terapia con estatinas, además de los cambios en el estilo de vida. Pero también es una recomendación de expertos. En cuanto a la prevención secundaria, las recomendaciones siguen siendo fundamentalmente agregar la terapia en los pacientes con estatinas de alta intensidad, con los cambios en el estilo de vida, como una recomendación de tipo 1A. Y aquellos pacientes que son considerados con enfermedad cardiovascular aterosclerótica de muy alto riesgo, es considerable llegar a un descenso mayor de 70 miligramos por decilitro, y cuando no lo alcanzamos con la máxima dosis tolerada de estatina, debemos agregar fundamentalmente ezetimibe o un inhibidor de la PCSK9. En los adultos con diabetes mayores de 76 años que ya venían recibiendo tratamiento con estatinas, es razonable continuar el tratamiento con estatinas. Una recomendación de tipo B. Pero en los adultos con diabetes mayores de 75 años y que no venían recibiendo tratamiento, puede ser razonable iniciar la terapia con estatinas, siempre evaluando los riesgos y beneficios de la utilización de las mismas. También es una recomendación de expertos. Y sigue siendo para la ADA la terapia con estativas contraindicadas en el embarazo. ¿Qué dicen las guías de la Asociación Americana de Cardiología, la Asociación Americana de Hipertensión Arterial, en cuanto a prevención primaria en los pacientes de diabetes mellitus de 40 a 75 años?
Iniciar en prevención primaria estatinas de moderada intensidad. En los pacientes diabetes mellitus y que fundamentalmente son mayores de 75 años, bueno, indudablemente hay que evaluar el riesgo en estos pacientes y bueno, y ahí de acuerdo a las consideraciones riesgos o beneficios, la utilización de las mismas. En cuanto a prevención secundaria, si los pacientes no son de muy alto riesgo, menores de 75 años, estatinas de muy alta intensidad. En los mayores de 75 años es razonable iniciar con estatinas de moderada intensidad. Y fundamentalmente en los de muy alto riesgo, iniciar estatinas con una alta intensidad o máxima dosis, y si no hay respuesta, pasar a ezetimibe o inhibidor de la PCSK9. ¿Qué dicen las guías europeas del año 2019? Y siempre establecen acá que las categorías del riesgo son riesgo muy alto, alto, moderado. Todo paciente, por ser diabético, nunca puede ser de riesgo bajo. ¿Y qué recomendación dicen las guías del 2021, las guías europeas? Que en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de muy alto riesgo, es importante la utilización de estatinas en alta intensidad para llegar a la reducción de un valor de colesterol por debajo de los 55 miligramos por decilitro o una reducción del 50% con respecto al basal, con una recomendación de tipo 1A. Y en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, mayores de 40 años, pero con un riesgo elevado, también debe ser importante la utilización de estatinas, también con una intensidad alta para reducir los valores de colesterol, fundamentalmente por debajo de 70 miligramos por decilitro, como recomendación de tipo 1A. Por lo tanto, para finalizar, podemos decir que todas las recomendaciones de las diferentes guías recomiendan la utilización de estatinas cuando están indicadas. Según cada una de las diferentes guías, van a ser diferentes los niveles de evidencia y grados de recomendación. Como conclusión final, podemos decir que recomendar los estilos de vida cardiosaludables en todos los pacientes diabéticos, siendo ya la primera premisa, estimar el riesgo cardiovascular de los mismos para determinar un objetivo de colesterol, iniciar siempre el tratamiento con estatinas cuando sea preciso indicar las mismas, titular las estatinas en moderadas o altas y cuando no alcanzamos los objetivos, valorar siempre la agregación de algún tratamiento combinado como ezetimibe o los inhibidores de la PCSK9. Bueno, aprovecho de desearles mucha suerte y agradecerles la oportunidad de participar en este importante congreso. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Voy a hablar del rol de los triglicéridos como factor de riesgo residual cardiovascular. Como se sabe, la enfermedad cardiovascular aterosclerótica responde a múltiples factores de riesgo cardiometabólicos como la hipertensión arterial, hiperglicemia, diabetes mellitus, prediabetes, dislipidemia, sobrepeso, obesidad, tabaquismo y otros procesos inflamatorios crónicos o estados protrombóticos. Y como riesgo residual cardiovascular se entiende aquella persistencia del riesgo a pesar de haber alcanzado metas en el tratamiento, en la reducción de las lipoproteínas, especialmente las lipoproteínas de baja intensidad o LDL, colesterol. Esta persistencia puede obedecer también a otros factores, aparte del metabólico, como los factores inflamatorios o trombóticos. El factor de riesgo metabólico tiene como principal protagonista a los lípidos, y las lipoproteínas, como se sabe, son partículas que contienen a estos lípidos para transportarlos en un medio acuoso como es el medio interno. Las lipoproteínas difieren entre sí en su tamaño y densidad y su composición lipídica. Los kilomicrones y las lipoproteínas de muy baja densidad son las más grandes y, como su nombre dice, la densidad también está reducida. Contienen principalmente más colesterol y triglicéridos en su interior en relación a las otras lipoproteínas como la LDL o la lipoproteína de alta densidad, que proporcionalmente poseen más colesterol que triglicéridos. Y característicamente las lipoproteínas tienen en su superficie algunas proteínas específicas que le confieren una propiedad funcional importante que debe considerarse al momento de analizar su papel o su rol en la etiopatogenia de la aterosclerosis. Estas
Lipoproteínas ricas en triglicéridos, como mencioné, son aquellas de muy baja densidad, como los kilomicrones y las VLDL. Los kilomicrones que son sintetizados a partir de ácidos grasos provenientes de la dieta, y las VLDL sintetizadas en el hígado eh, en base a los ácidos grasos endógenos que por distintos mecanismos llegan al hígado. Cuando estas lipoproteínas alcanzan mediante la circulación el tejido adiposo o los músculos, son hidrolizados en sus triglicéridos por acción de la lipoproteína lipasa. Por lo tanto, el resultado es que estas lipoproteínas disminuyen su contenido de triglicéridos principalmente y de colesterol, y quedan restos considerados como remanentes de estas lipoproteínas. Estas son las más aterogénicas, y tenemos así triglicéridos y colesterol remanente dentro de estas partículas. Al colesterol remanente se lo relaciona directamente con el desarrollo de la enfermedad y mortalidad cardiovascular. El cálculo de colesterol remanente es sencillo, solo hay que restar del colesterol total la suma del colesterol de alta densidad con el de baja densidad. Las lipoproteínas ejercen su patogenicidad gracias a algunas propiedades. Estas proteínas ricas en triglicéridos y sus remanentes van a penetrar fácilmente la pared arterial y son captados también de la misma manera por los macrófagos de los vasos sanguíneos. Aumentan el estrés oxidativo, deterioran la capacidad vasodilatadora de las sustancias vasoactivas del endotelio y activan mecanismos inflamatorios y protrombóticos. Hay estudios como el ACOR que han descrito ya el rol del colesterol remanente como un factor de riesgo, estableciendo aproximadamente unos 30 miligramos por decilitro como una concentración que se la puede considerar límite entre lo elevado y lo normal o con menor riesgo. Independientemente de la concentración del colesterol remanente, a estas al asociar con la concentración elevada de LDL colesterol, aumentaba el riesgo en un 37%, cuando las cifras superaban los 100 miligramos por decilitro. En valores inferiores a 100 miligramos por decilitro, el riesgo aumentaba hasta en un 22%. Y este colesterol remanente, estimado al inicio, se asocia con eventos cardiovasculares mayores, independientemente de otros factores. En la diabetes mellitus, el desarrollo del riesgo residual se relaciona igual con las lipoproteínas ricas en triglicéridos, como los kilomicrones, las de muy baja densidad, y también se consideran a las de baja densidad o las LDL colesterol, los triglicéridos por sí mismos y otros factores no lipídicos. Las lipoproteínas ricas en triglicéridos promueven además procesos inflamatorios que agravan el riesgo cardiovascular. En muchos pacientes con diabetes mellitus, a pesar de tener bien controladas el LDL colesterol, no alcanzan un óptimo control de los triglicéridos con los tratamientos estándar. La reducción de los niveles de triglicéridos por debajo de 150 miligramos disminuye significativamente el riesgo de nuevos eventos coronarios tras un síndrome coronario agudo. Y a pesar de que los niveles de LDL controlados con estatinas, los eventos cardiovasculares pueden persistir todavía, y así lo han demostrado muchos estudios que han utilizado estatinas, en donde se ha obtenido una reducción de los niveles de LDL colesterol. Sin embargo, pese a un control óptimo y obtenido cifras consideradas aceptables, han persistido este riesgo residual prácticamente en todos los casos, pero en distintos grados. Un elemento a considerar en el desarrollo del riesgo residual es la lipoproteína A. La lipoproteína A tiene una estructura similar a la lipoproteína de baja densidad o LDL colesterol. La diferencia o la particularidad de la lipoproteína A es la presencia de una apoproteína A en su superficie unida a la apoproteína B. Esta característica es fundamental tener en cuenta porque va a conferir a esta lipoproteína algunas particularidades funcionales, o si se quiere, disfuncionales. Los niveles considerados aceptables son por debajo de los 50 miligramos por decilitro, y estas lipoproteínas tienen una variedad de tamaños, y cuanto menor es el tamaño de estas,
mayor es su concentración plasmática. Y estas isoformas pequeñas son más heterogénicas que las lipoproteínas de un mayor tamaño. Su función no solo es de la transportar los lípidos como las otras lipoproteínas, pero también tienen otros efectos. Se considera como un factor de riesgo independiente, genéticamente determinado para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Y al ser genéticamente proveniente o de origen genético, entonces es un factor no modificable con las medidas higiénico-dietéticas, por ejemplo. En algunos casos, además de ser, digamos, con una influencia fuerte genética, puede aumentar en ciertos procesos fisiológicos como la menopausia o enfermedades renales crónicas, o enfermedad renal crónica, perdón, o algunas enfermedades inflamatorias crónicas. Contribuye al desarrollo y al crecimiento de la lesión ateromatosa, uniéndose a la fibronectina, por ejemplo, en las lesiones iniciales, y contribuye a la formación de células espumosas. La ApoA, presente en la superficie de esta lipoproteína, tiene una homología estructural muy similar al plasminógeno en un 80%. Por lo tanto, se comporta a veces como un factor de coagulación, inhibe la fibrinolisis y así conduce a un estado protrombótico, agravando más entonces el riesgo cardiovascular. Afecta la permeabilidad de las células endoteliales, la expresión de moléculas de adhesión y regulación de la proliferación vascular, transporta fosfolípidos oxidados y de esta manera esta lipoproteína contribuye a expandir las lesiones ateromatosas por la vasculatura. Sus concentraciones van a aumentar, como ya indiqué, en una amplia gama de afecciones inflamatorias, especialmente crónicas. Los niveles plasmáticos de lipoproteína son altamente hereditarios. Por ejemplo, el estudio Júpiter halló que tenían mayor concentración de esta lipoproteína A en los individuos de raza negra, seguidos por asiáticos, los hispanos y finalmente los blancos. Y el riesgo de enfermedad cardiovascular es proporcional a la expresión genética de la lipoproteína lipasa. Niveles por encima de 50 miligramos se han asociado con un mayor riesgo de infarto de miocardio, como lo ha demostrado el estudio INTERHEART, y es un fuerte predictor de riesgo residual en pacientes que ya toman estatina, están haciendo el tratamiento, independiente de la concentración de el LDL colesterol y otros factores de riesgo, como han demostrado el estudio Júpiter. Este estudio Júpiter, que ha utilizado la rosuvastatina, una importante estatina en una dosis de 20 miligramos versus placebo, y ha mostrado una eficacia en la reducción de la enfermedad cardiovascular independientemente de la lipoproteína A basal. En la terapia con estatinas y los niveles bajos de LDL, de 54 miligramos por decilitro como mediana, las concentraciones de lipoproteína A basales se han asociado con riesgo residual de enfermedades cardiovasculares, y los polimorfismos genéticos que confieren niveles más altos de esta lipoproteína se relacionan también con un mayor riesgo de eventos ateroscleróticos. Así, vemos, por ejemplo, en este cuadro distintas concentraciones de esta lipoproteína A que van a relacionarse también con una mayor incidencia de eventos cardiovasculares a lo largo del tiempo. En este proceso de neutralizar los efectos de la lipoproteína A, se han estudiado una serie de proteínas, valga la redundancia, y entre ellas esta proteína convertasa subtilicina quesina, más conocida, o tipo 9, más conocida como PCSK9, que es una proteína que se expresa principalmente en el hígado, en el intestino y en los riñones. Su función, digamos, normal, su función fisiológica, es la de unirse al receptor de la lipoproteína de baja densidad, es decir, de la LDL colesterol, y promover su degradación en el interior de la célula en vesículas lisosomales. Entonces, un incremento de la concentración, o sea, una mayor neutralización de estos receptores va a traer como una consecuencia, obviamente, una mayor concentración plasmática de LDL colesterol. Entonces, es lógico razonar que una inhibición de esta proteína, de esta PCSK9, va a aumentar los receptores del LDL colesterol, por lo tanto, aumentarán la recaptación de esta lipoproteína, disminuyendo sus concentraciones plasmáticas. Entonces, en este sentido, se han estudiado algunas moléculas como el evolocumab,
en el estudio Fourier, que reporta que en un estudio de 25.000 pacientes a lo largo de más de 2 años, un estudio aleatorizado y controlado con placebo, ha visto que han reducido los niveles de lipoproteína A más o menos en un 26.9%, lo que se ha relacionado moderadamente con el cambio de HDL, es decir, el efecto ha sido más del evolocumab sobre la lipoproteína A que sobre el LDL colesterol. Las concentraciones de la lipoproteína A basal han sido determinantes para obtener también resultados diferentes. Por ejemplo, las concentraciones por encima de la mediana ha reducido en un 23% el riesgo de muerte por cardiopatía coronaria, infarto de miocardio o necesidad de revascularización urgente. En cambio, con niveles de lipoproteína A por debajo de la mediana, la reducción de estos eventos ha sido un modesto del 7%. El beneficio obviamente es entonces mayor cuando hay mayores concentraciones de lipoproteína A, tal como lo muestra, por ejemplo, este gráfico del mismo estudio, donde el porcentaje es mayor cuando la lipoproteína, la mediana de la concentración de lipoproteína es alta, tanto en el punto final primario como en el secundario. El estudio Odyssey ha estudiado a otro inhibidor de esta proteína, el alirocumab, en pacientes diabéticos, dividiéndolos en dos grupos, nominándolos diabéticos insulina y diabéticos dislipidemia, diferenciados solamente por el registro en la diabetes insulina, aquellos enfermos con niveles elevados de LDL y colesterol, y en diabetes dislipidemia, el grupo de los enfermos con un no HDL por encima de 100 miligramos y triglicéridos entre 150 a 500 miligramos. El alirocumab se ha administrado a una dosis de 75 miligramos cada 2 semanas, aumentando la dosis a 150 en la semana 12, versus placebo. En cambio, en la diabetes insulina, el control era la atención habitual. No se ha utilizado placebo. El resultado ha sido que han existido reducciones importantes de la lipoproteína A con disminución de eventos cardiovasculares mayores, independientemente de las modificaciones del LDL colesterol, sobre todo cuando las concentraciones de esta lipoproteína A eran altas, como ya se mencionó también en el anterior estudio. Los otros parámetros lipídicos, como el no HDL colesterol, LDL colesterol, triglicéridos, también han disminuido en ambos grupos de manera muy significativa frente al placebo o frente al manejo corriente que desarrollaban este grupo de pacientes. Y asimismo, las metas alcanzadas para el no HDL colesterol menor a 100 miligramos por decilitro o colesterol LDL menor a 70 o ApoB menos de 80 miligramos en la semana 24 han sido claramente superiores frente al placebo o frente a los cuidados habituales en los pacientes diabéticos. El estudio HELIS también ha analizado una sustancia también conocida por todos nosotros, que es el ácido eicosapentanoico, un ácido graso omega 3, su efecto en el LDL colesterol. Al administrar esto en un grupo de pacientes combinado con estatina en una dosis de 1.8 gramos versus a otro grupo con solo estatinas, en una cantidad muy importante de casos, han mostrado resultados sobre la LDL, han disminuido un 25%. En ambos grupos no se observó diferencia, pero sí la diferencia se encontró en el tratamiento del grupo con este ácido graso. En los enfermos con enfermedad arterial coronaria ha reducido eventos coronarios mayores en un 19%. Viéndose una elevación de un 8.7% en este grupo frente a la estatina del 10.7%, estableciendo una diferencia significativa. En cambio, la diferencia no ha sido significativa en aquellos pacientes sin enfermedad arterial coronaria. Entonces, el beneficio es más en la gente ya afectada con esta patología. En este afán, también se ha ido estudiando al eicosapentetil. Este es un éster etílico estable del ácido eicosapentanoico. Podemos decir que es una forma un poco más purificada de este ácido graso. Un estudio que ha tomado en cuenta a más de 8.000 pacientes, un seguimiento de casi 5 años, multicéntrico, aleatorizado,
doble ciego, a quienes se ha dividido en dos grupos. A uno de ellos se ha administrado 4 gramos de este ácido graso versus el placebo, en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, diabetes mellitus tipo 2 u otros factores de riesgo que ya habían recibido tratamiento con estatinas, y además que se caracterizaban por poseer valores de triglicéridos en ayunas entre 135 a 499 miligramos, o LDL colesterol entre 41 a 100 miligramos por decilitro. Les reitero, después de haber recibido tratamiento con estatinas. En cuanto a los valores de triglicéridos obtenidos, la disminución de estos ha sido muy modesta con la administración de esta sustancia, obteniéndose una mediana de 39 miligramos por decilitro, o sea, un nivel bajo frente a los niveles de inicio. También se ha producido un evento de criterio principal, es decir, la presencia de muerte cardiovascular, un infarto agudo de miocardio no fatal, o accidente cerebrovascular no fatal, con necesidad de revascularización coronaria o angina inestable, en un 17% del grupo llamaremos del grupo EPA, que recibió el icosapent etil, versus el 22% del grupo placebo. Entonces, es una diferencia significativa, pero viendo los otros efectos, por ejemplo, la no disminución de los triglicéridos, entonces se puede inferir que existen otros mecanismos de esta sustancia para reducir estos eventos cardiovasculares. Es claramente esto demostrable en estos cuadros, la diferencia entre el placebo y el icosapent etil, tanto en el punto final primario como secundario. En la reducción, un estudio de reducción de la lipoproteína, también se ha ensayado un oligonucleótido, conocido como nucleótido antisentido, por sus iniciales como AKCA, ApoA, LRX. Este es un oligonucleótido muy interesante, que lo que hace es interferir el proceso de síntesis de la lipoproteína A. Recuérdese que las lipoproteínas, y como cualquier sustancia, van a sintetizarse a partir de la información genética contenida en el DNA, transcrita por las moléculas de RNA y transmitidas hacia el ribosoma y su posterior síntesis. Entonces, el proceso de transcripción es conducido luego la información por el RNA mensajero, y en esta fase es que este oligonucleótido pues, prácticamente coincide con este RNA, literalmente bloqueándolo y disminuyendo la producción de esta lipoproteína, un mecanismo muy interesante. Los resultados también han sido muy importantes, se han administrado comparando con placebo en dosis diferentes, entre 20, 40 y 60 miligramos cada 4 semanas, cada 2 semanas variándose, una duración total de 12 meses. El punto final primario ha sido observar el cambio en la concentración de la lipoproteína A. Los resultados han sido muy, muy satisfactorios, y como se ve en el cuadro, dosis dependiente, a menor dosis, las concentraciones han disminuido en un 35%, administrando 20 miligramos cada 4 semanas, y a dosis más altas han disminuido a 80%. Las dosis para esta reducción necesarias han sido de 20 miligramos cada semana, y versus placebo, que ha mostrado una reducción del 6%. Entonces, claramente, el resultado, podemos decir, es muy significativo. Y para finalizar esta exposición, creo que existen muchas conclusiones que se pueden obtener de esto, pero mencionaré algunas. El objetivo es reducir el riesgo cardiovascular residual, y para esto creo que es necesario identificar a los pacientes con alto riesgo residual que están en tratamiento con estatinas, el control integral de todos los factores de riesgo cardiometabólicos, considerando opciones terapéuticas basadas en 5 objetivos de tratamiento: lipoproteínas ricas en triglicéridos, tratar la inflamación, el metabolismo de la glucosa, control de la presión arterial y del estado protrombótico. Las enfermedades inflamatorias crónicas se consideran potenciadores del riesgo, y entonces también deben ser considerados, reitero, para su tratamiento en la prevención del riesgo residual.
Los inhibidores de la proteína PCSK9 reducen las tasas de eventos cardiovasculares en individuos con y sin diabetes, en enfermos con enfermedad cardiovascular previa o síndrome coronario agudo. Y el tratamiento dirigido a las concentraciones del LDL colesterol reducen casi el doble de los eventos cardiovasculares en los pacientes diabéticos que en los no diabéticos. Entonces, claramente, el beneficio es muy importante de estos inhibidores en los enfermos diabéticos. Y los pacientes de alto riesgo con LDL colesterol mayor a 70 miligramos deben ser considerados para terapias más intensivas con estatina e inhibidores de la PCSK9. Y son recomendables estos inhibidores en personas con enfermedad cardiovascular clínica que no pueden alcanzar objetivos de LDL o no HDL colesterol con estatinas máximamente toleradas, es decir, la combinación de estas. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy buenos días. Para mí es realmente un placer compartir con ustedes esta 12ª jornada de diabetes mellitus y el 15º curso internacional de comorbilidades en el paciente diabético. Aunque presencialmente no estemos juntos, estoy muy cerca de todos ustedes y tengo que expresar y reiterar todo mi cariño, mi respeto a mi querido amigo Samuel y la admiración que tengo por el esfuerzo constante que nunca afloja de desarrollar estos cursos y la actividad médica, de educación médica continua. Mitigando el riesgo cardiovascular en diabéticos. Jorge tiene 49 años y consulta por poliuria. Había subido 10 kilos durante la pandemia y fuma 10 cigarrillos al día. Le encontraron en el pasado en una oportunidad una glucemia de 135, pesa 95 kilos, una altura de 155, un índice de masa corporal de 36, un enorme abdomen de 120 centímetros y una presión arterial de 150/90. El laboratorio actual tiene una glucemia de 170, una glicada de 9%, LDL 169, triglicéridos 300 y HDL 35. Este es un paciente común que vemos todos los días y que viene caminando a la consulta. La reacción habitual es establecer los diagnósticos, en este caso diabetes mellitus, tipo 2, tabaquismo, obesidad, hipertensión y dislipidemia, y en general se actúa en consecuencia, metformina, enalapril, atorvastatina, una dieta preimpresa, preestablecida para diabéticos, hipocalórica, y se le indica que debe caminar, que debe abandonar el sedentarismo y abandonar también el tabaco. Esta es la conducta habitual de estos pacientes en el día a día de las consultas a lo ancho y lo largo, no solamente de nuestra América Latina, sino realmente en todo el mundo. Jorge es un paciente más de los 30 millones de diabéticos de nuestra región y solamente el hecho de ser diabético le provoca un aumento de 2 a 4 veces el riesgo de enfermedad cardiovascular. De hecho, hasta 35% de los pacientes internados por síndrome coronario agudo son diabéticos. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en la diabetes y explica, de hecho, 2/3 partes de las muertes de enfermedad cardiovascular. Los pacientes con diabetes y previo evento coronario agudo tienen una menor sobrevida que aquellos pacientes obviamente no diabéticos y sin previo infarto agudo de miocardio. Pero los pacientes diabéticos sin infarto agudo de miocardio tienen prácticamente igual reducción de sobrevida que los no diabéticos con previo infarto. Pero cuando hablamos de mitigar el riesgo, en el caso de nuestro paciente, lo primero que tenemos que hacer es calcular el riesgo. Y para eso existen muchas tablas de cálculo de riesgo. El SCORE en Europa, el Pooled Cohort Equation en los Estados Unidos, el modelo Framingham que seguimos usando. Interesante es tomarnos un tiempo para definir cuando hablamos de muy alto riesgo, porque en las varias definiciones del ACC, del ATP, de la Sociedad Europea,
de la Organización Mundial de la Salud, nosotros vemos que pacientes con muy alto riesgo son aquellos pacientes básicamente con múltiples factores de riesgo y especialmente diabetes. Inclusive en otras tablas se habla de muy alto riesgo en diabéticos que tienen más de un factor de riesgo cardiovascular asociado. Directamente, esto nos lleva a considerar que nuestro paciente Jorge, que provocó una serie de reacciones terapéuticas, fue subestimado en su riesgo. Este es un paciente de muy alto riesgo que al establecer el cálculo de riesgo nos lleva a una atención mucho más cuidadosa, mucho más definida. O sea, lo más importante en los pacientes diabéticos en quienes queremos mitigar el riesgo es hacer el cálculo real del riesgo. Porque es cierto que los pacientes con alto riesgo son aquellos que tienen enfermedad cardiovascular establecida y los pacientes con insuficiencia renal. Pero hay un grupo de pacientes que son los pacientes diabéticos, que no son todos iguales, donde siguen siendo de alto riesgo, inclusive aquellos pacientes con diabetes mellitus, sin enfermedad cardiovascular y sin daño de órgano blanco, que tienen los criterios de riesgo moderado o más alto. Poniéndolo más simple, ¿quiénes son los pacientes de muy alto riesgo? Los diabéticos con enfermedad cardiovascular, los diabéticos con proteinuria o caída de la tasa de filtración glomerular y los diabéticos con por lo menos 3 de otros factores de riesgo, como nuestro paciente que tiene hipertensión, dislipidemia, y él tiene 4, pues tiene tabaquismo y obesidad. Bueno, todos los demás son también de alto riesgo, que no cumplen los criterios, los de moderado riesgo, y es interesante acotar que no existen diabéticos con tipo 2 con bajo riesgo. Nuestro paciente Jorge está en este punto, alto riesgo. Cerramos los ojos e imaginamos sus arterias y las vemos en esta etapa de aterogénesis. Este es un paciente de muy alto riesgo. Recordando, insistiendo, no existen diabéticos de bajo riesgo cardiovascular. Es que la diabetes mellitus con insulinoresistencia, hiperinsulinemia y la propia hiperglucemia establecen un estado inflamatorio de bajo grado, un estado protrombótico con seguridad, disfunción endotelial generalizada y un estado oxidativo. Resulta que no solamente en prevención secundaria, sino en prevención primaria en los diabéticos subestimamos un riesgo residual o tareas que no completamos de hacer, no están completas, no las hacemos en forma definitiva, completa y total. Siempre se queda como un riesgo residual de tratamiento del colesterol, para eso tenemos el marcador LDL, un riesgo residual inflamatorio, marcador de riesgo la PCR, un riesgo residual trombótico, que no tenemos marcadores, un riesgo residual de los triglicéridos, no es solamente colesterol, también del LPA, y un riesgo residual del manejo apropiado de la diabetes en sí, como marcador la hemoglobina glicada y a veces sin marcador. Es simplemente no estamos haciendo todo lo que podemos hacer a la luz de las nuevas evidencias. Más allá del tratamiento que yo llamo glucocosmético, el abordaje de nuestro paciente Jorge tiene que ser basado en evidencia científica, un abordaje integral, tiene que haber objetivos claros en el tratamiento y sobre todo que nuestra intervención tenga un rango de seguridad. Pero veamos en qué aspectos podemos mitigar el riesgo una vez que ya interpretamos y calculamos el verdadero riesgo de nuestro paciente. ¿Qué hay de estudios diagnósticos? Si nosotros nos hacemos la pregunta si a todos los pacientes diabéticos asintomáticos en prevención primaria le tenemos que hacer una evaluación con estudio de ergometría, angiotag, score de calcio, etc., la respuesta es no, basada en la evidencia en todas las guías de la ADA, de la Sociedad Europea, etc. Como todas las reglas, seguramente tienen un excepto, pero si nosotros revisamos guías de diabetes, necesitamos consensos, necesitamos estudiar a los pacientes con ergo, perfusión, ecoestrés, angiotag en prevención primaria en pacientes asintomáticos. La respuesta es no. Metaanálisis nos dice no, porque estudiarlos en forma compleja no disminuye el riesgo de infarto agudo de miocardio no fatal ni hospitalización por insuficiencia cardíaca. Pero todo, como dije, tiene su excepto. ¿Y excepto quiénes? Excepto aquellos asintomáticos, pero que tengan, por ejemplo,
microalbuminuria o un clearance bajo de creatinina, o que en el cálculo de riesgo, con el calculador de riesgo nos salga un riesgo muy alto, o que tenga un electrocardiograma dudoso, etc. O que tenga un eco de arterias carotidias con espesor íntima media. Entonces, en general, hay que mejorar la evaluación integral para contestar esta pregunta. Y en aquellos exceptos que tengan evidencia de daño renal, evidencia de daño arterial o un riesgo cardiovascular muy alto, entonces nos zafamos de esos metaanálisis y son pacientes que sí tienen que ser evaluados con todos estos procedimientos diagnósticos. Una vez que establecimos esto, ¿qué queda pendiente? ¿Cuál es el riesgo en cuanto a cambio de estilo de vida? ¿Qué más podemos hacer? En general, cambio de estilo de vida, hablamos de reducción del 5% del peso, dieta y una actividad física de mínimo 150 minutos semanales. Y eliminar obviamente el tabaco. El Lucas Head nos enseñó, después de 9.6 años en diabéticos con sobrepeso y obesidad, con más de 10% de pérdida de peso, que hay una reducción significativa de los desenlaces primarios y secundarios y riesgo de insuficiencia renal. El Predimed, la dieta mediterránea con aceite de oliva extra virgen, no nueces, versus esa dieta hipograsa en alto riesgo cardiovascular, redujo la incidencia de eventos cardiovasculares y así también otros estudios. La dieta mediterránea es particularmente costosa en nuestra región y nuestro plan de alimentación tiene que abocarse a reducir la ingesta total de carbohidratos de modo a mejorar el control glucémico y conseguir una pérdida de peso de al menos 5%, pero en el caso, por ejemplo, de cada paciente, eso hay que individualizar el plan, porque en el caso de nuestro paciente, 5% es útil, pero todavía deja un riesgo residual muy alto. Hay que trabajarlo dentro de un equipo multidisciplinario. El ejercicio. SLUIC han demostrado en estudios prospectivos, metaanálisis, que hay una reducción de la mortalidad con actividad física versus aquellos que están sedentarios, y las recomendaciones, como decía, 150 minutos semanales de actividad física moderada a severa, con no más de 2 días consecutivos sin actividad, no lunes, miércoles y viernes, miércoles 9, entonces lunes y viernes nomás caminé. A eso se tiene que agregar ejercicios de resistencia por lo menos 2 a 3 veces a la semana y entrenamiento en flexibilidad y equilibrio, también dentro de un equipo multidisciplinario de manejo del paciente. Hipertensión arterial. Se ha hablado de que inhibidores de la enzima convertidora o la inhibición de la angiotensina 2 a nivel tisular podría modificar los efectos dañinos de la activación de la angiotensina 2 que está sobreactivada en los pacientes diabéticos, provocando fibrosis, hipertrofia, o sea, provocando daño estructural en los tejidos. Pero no hay ninguna evidencia que haya que tratar a los diabéticos normotensos con IECA o antagonistas para modificar el curso evolutivo de daño estructural. Sabemos que la reducción de la presión arterial está acompañada de reducción de morbimortalidad cardiovascular, insuficiencia renal crónica, proteinuria y retinopatía. En UKPD se demostró que el control intensivo, con las cifras que se ven, 140-80 versus 150-90, consiguió una reducción extraordinaria del riesgo relativo de ACV, infarto y enfermedad vascular, y una reducción de 32% de mortalidad asociada a diabetes mellitus. Múltiples son las tablas que definen, las guías que definen las metas a conseguir en los pacientes con diabetes de acuerdo a su edad y otras comorbilidades. De cualquier manera, resumiendo, la meta es que tenemos que conseguir presión de menos de 130 y menos de 80. En aquellos mayores de 65 años, entre 130 y 139. Pero nunca menos de 120 y menos de 70. Entonces ese margen de acción que tenemos para el trabajo de la hipertensión arterial es mucho más que darle simplemente una medicación antihipertensiva. Fino el trabajo, teniendo en cuenta adicionalmente algo que en todos los pacientes ocurre, que es la variabilidad diaria de la presión arterial, y en los diabéticos es particularmente importante. Varias tomas de 125 dan un promedio de 25, varias tomas de 90, 160 dan también un promedio.
Y sin embargo un paciente puede tener en un momento del día 80 y en otro momento 180 y promediando sus cifras nos dan 125. Parece ser que la variabilidad tiene un fuerte impacto en la enfermedad cardiovascular, mucho más allá que el simple promedio, y nosotros tenemos que evaluar la variabilidad de nuestros pacientes diabéticos. La desviación estándar tiene mucho más valor pronóstico que simplemente promediar la presión. A esto tendríamos que agregar el hecho de la hipotensión arterial postural por neuropatía autonómica, que debe ser evaluada, y muchísimo cuidado, y cuanto más años tenga el paciente, mucho más cuidado con relación a la hipotensión postural. Todas las drogas, los inhibidores de la enzima, los bloqueadores del receptor, los antagonistas de los canales y los diuréticos, fundamentalmente yo uso mucho indapamida, pueden ser asociados, la mayor parte de las veces se necesita su asociación, evitando la asociación de IECAS con ARAS. ¿Qué hay con respecto a la dislipidemia? El LDL sigue siendo el target, tanto estatinas, ezetimibe, la asociación de estas drogas, el PCSK9, a mayor reducción de LDL, mayor reducción de riesgo cardiovascular. Eso está demostrado, 40 miligramos de reducción de LDL conlleva una reducción de hasta 21% de eventos cardiovasculares mayores. Hay muchas guías con respecto a las cifras a alcanzar, y estas son las metas: en riesgo moderado menos de 100, alto menos de 70, una vez más hay que hacer el cálculo de riesgo, y en nuestro paciente que tiene un riesgo muy alto o con enfermedad cardiovascular establecida, el target tiene que ser a toda costa y como se pueda niveles de LDL menos de 55. Los triglicéridos, se ha demostrado que alcanzando la meta de LDL, tener triglicéridos por debajo de 150 reduce eventos en forma significativa comparados con aquellos pacientes que tienen rango por arriba de 150. Los fibratos deben participar de la terapéutica para mitigar el riesgo en nuestros pacientes diabéticos, sin duda en asociación con estatinas. Han demostrado que sobre todo en aquellos con hipertrigliceridemia y HDL colesterol bajo son particularmente útiles. El HDL con su heterogeneidad y la lipoproteína A, aunque podemos medir en sangre, no tenemos claras drogas, medicamentos, metas para poder abordar el aporte adicional del tratamiento de HDL bajo LPA altas. La inflamación es un punto muy interesante. Estos pacientes tienen sobreactivado el inflamasoma, que es el que desencadena la activación de interleuquinas en las placas y a nivel sistémico, ¿verdad? Interleuquina 1 beta, interleuquina 18, que da origen o promueve la formación de interleuquina 6, que a nivel del hígado produce finalmente proteína C reactiva ultrasensible, que abajo y a la derecha vemos que niveles de más de 3 miligramos conllevan un alto riesgo cardiovascular. Yo creo que a nuestros pacientes, en general, con enfermedad cardiovascular y múltiples factores de riesgo, y en especial los diabéticos, debemos usarle la proteína C reactiva ultrasensible siempre. Estos pacientes tienen una autoinducción de interleuquinas que se amplifica la señalización produciendo PCR, sustancia amiloide y también fibrinógeno, inhibidor del activador del plasminógeno, que intervienen en la formación y en la estabilidad del trombo. A la izquierda abajo hay una señalización crónica de inflamación, que es lo que tienen nuestros pacientes. Hay muchas intervenciones con anticuerpos monoclonales a varios niveles de la cascada inflamatoria, pero quiero que se fijen abajo los inhibidores de la polimerización de los microtúbulos, que inhiben la activación de este sistema de inflamación en su verdadero origen sobre el inflamasoma, y miren allí, dice colchicina. El Pruvit ha demostrado que obtener metas de colesterol LDL menos de 70 y obtener a la vez PCR menos de 2 tiene enormes beneficios en cuanto a reducción de eventos cardiovasculares agudos. El canakinumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-interleuquina 1 beta, ha demostrado reducir mortalidad en enfermedad aterosclerótica, eventos nuevos en prevención secundaria. Pero volvamos a la colchicina, que actúa ya en el origen de la cascada inflamatoria. El Coholcot,
por un lado, en agudos, y el Nodoco, estudios con colchicina en enfermos crónicos, han incluido la colchicina en aquellos pacientes que demostramos inflamación arriba de, como decía, de 3 de PCR ultrasensible a baja dosis de colchicina, en aquellos pacientes con otros factores de riesgo, porque no los diabéticos, a ser considerados, con el uso de pequeñas dosis de colchicina diarias, podrían colaborar a reducir la inflamación. ¿Qué hay con respecto a la aspirina? La aspirina sí, indudablemente cuando hay enfermedad cardiovascular demostrada en prevención secundaria y diabetes. Pero tenemos nuestra duda con relación a diabetes y riesgo cardiovascular alto o muy alto o riesgo cardiovascular moderado. El ASCEND, este estudio con aspirina dosis baja en diabéticos con prevención primaria, 15.000 pacientes, demostró reducción de enfermedad cardiovascular 12%, pero un aumento de sangrados del 29%. Otros estudios, como este de Zen, que son 30.000 pacientes, 20% de ellos diabéticos, no se consiguió reducción de eventos cardiovasculares, pero sí un inaceptable aumento de riesgo de sangrado mayor y sangrado mayor gastrointestinal. De modo que no existe una recomendación clara de que por el hecho de ser diabético, si es que no hay una enfermedad cardiovascular establecida en prevención secundaria, la terapia antiplaquetaria no es recomendada debido a un inaceptable aumento del riesgo de sangrado. Y por último, el control metabólico, los targets de hemoglobina glicada, cuidadosos los targets, muy exigentes en pacientes con expectativa de vida limitada, en aquellos que han desarrollado hipoglucemia, en general está alrededor de 7, y todos los estudios, como sabemos, a lo largo de la historia del tratamiento de la diabetes han demostrado pobre incidencia del control intensivo en mortalidad y enfermedad cardiovascular. Sin embargo, con el advenimiento de las nuevas drogas, SGLT2 y GLP-1, han demostrado reducción de desenlaces cardiovasculares, mortalidad cardiovascular y hospitalización, tanto la EMPA, la canaglifosina, la dapaglifosina y por otro lado la liraglutida, semaglutida, etc. En un paciente diabético con enfermedad cardiovascular establecida, un riesgo alto, muy alto, metformina, y ahí nomás ya el inhibidor de SGLT2 o el GLP-1, independiente inclusive del valor de la hemoglobina glicada. Esto tiene evidencia demostrada. Nuestro paciente Jorge debería estar recibiendo un inhibidor de SGLT2. Eso también para prevenir los desenlaces renales con estas dos drogas, tanto para el inicio de macroalbuminuria persistente o empeoramiento de la creatinina, inclusive reducción de la necesidad con el tiempo de diálisis. Entonces, estos pacientes con enfermedad renal crónica o con microalbuminuria que no logren metas de hemoglobina glicada, usar un SGLT2, y si esto sigue fuera de meta, entonces se agrega un GLP-1. Terminando, mitigando el riesgo. Para mitigar el riesgo, primero hay que siempre calcularle el riesgo a todos, no solamente en prevención secundaria. Para eso hay que valorar el riesgo. La alimentación es más que decir coma mejor, el ejercicio es más que decir vaya y camine, el abandono del tabaco puede necesitar asistencia del equipo, las metas de presión arterial son estrictas, de difícil manejo, hay que prestar mucha atención, las metas de LDL y todo el tratamiento de lípidos. Ya hablamos de la aspirina, no olvidar la evaluación y el tratamiento eventual de la inflamación y recordar que el control metabólico va más allá de la glucosmetología. Hace unos años en La Paz tuve la oportunidad de presentar esta lámina de un amigo mío que me mostraba que le representa bastante bien a nuestro paciente que va por la vida así y tiene el evento a la vuelta de la esquina. Una vez más, agradezco a Samuel la oportunidad de poder participar, estar juntos nuevamente, muy cerca, aunque a la distancia, en este evento que se volvió emblemático, y con la esperanza de poder estar presencialmente juntos pronto nuevamente. Yo me despido de ustedes y muchísimas gracias.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primera instancia, quisiéramos agradecer a cada uno de los expositores por tan brillantes ponencias. Sin duda han llenado muchas de nuestras expectativas y han enriquecido enormemente nuestro conocimiento. A continuación vamos a dar lugar a la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta está dirigida al doctor Miguel Falasco y señala lo siguiente. Existen metaanálisis que muestran deterioro de la hemoglobina glucosilada con el uso de estatinas, en especial en dosis altas de atorvastatina. La pregunta que se le hace, doctor, es ¿qué conducta debemos seguir con estos pacientes? ¿Cambiamos la estatina, cambiamos la dosis o simplemente la suspendemos? A ver si entendí bien la pregunta. ¿Aumentan en la utilización de estatinas la hemoglobina glicosilada? Sí, sí, doctor, exactamente. Entonces la pregunta es, ¿qué conducta debemos seguir en estos pacientes? ¿Cambiamos la estatina, cambiamos la dosis o la suspendemos? Bueno, es una muy buena pregunta. Primero, siempre hay que evaluar el riesgo cardiovascular del paciente. Si la indicación tiene que es un riesgo cardiovascular muy alto y la utilización de estatinas, siempre lo que yo dijimos en el estudio, la utilización de estatinas en el riesgo de diabetes es de un 9 a un 12%. En individuos que están predispuestos a la utilización o el desarrollo, mejor dicho, de una diabetes. Si es una diabetes que aparece de nuevo, este aumento de la hemoglobina reducida, podemos considerar que tiene cierta relación con la utilización de estatina y bueno, trataríamos ahí de evaluar el cambio de la utilización de estatina por algún otro fármaco. Si por el contrario es un paciente diabético que nosotros encontramos un aumento de la hemoglobina reducida, tendríamos que ver si ese aumento de la hemoglobina reducida está con el uso relacionado de la diabetes, con el uso relacionado, perdón dicho, de la estatina, o tiene que ver con un mal manejo de su control diabético. Para eso, una de las recomendaciones podría ser bajar la estatina y ver y hacer los nuevos controles y qué pasa, qué ocurre con los valores de hemoglobina reducida. No sé si quedó ahí claro la respuesta. Sí, doctor, muchísimas gracias. Bueno, tenemos igual otra pregunta para el doctor Eligio Copari. Nos señala, doctor, todo paciente diabético con triglicéridos mayores a 200 miligramos por litro debe ser manejado con medicamentos. Si es así, ¿cuál es su recomendación? ¿Utilizamos fibratos o ácidos grasos omega 3? Doctor Copari, le damos la palabra. Sí, gracias, perdón, el micrófono. Bueno, 200 miligramos puede manejarse con dieta, va a depender mucho del estado del paciente diabético y de las comorbilidades. Si solo tenemos un paciente con diabetes y una hipertrigliceridemia de 200, con fibratos sí se puede manejar, ¿no? Yo hablé del riesgo residual. En esos casos, si vamos más allá del manejo con dos diferentes pacientes, creo que es lo suficiente. Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos una nueva pregunta para el doctor Falasco. Nos señalan, doctor, la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de miopatía por estatinas que usted ve en sus pacientes? Y le voy a hacer una segunda pregunta relacionada. Dice, en muchos casos, cualquier dolor muscular o articular suele ser suficiente para suspender las estatinas, en especial por la divulgación de efectos colaterales a través de los medios sociales. Entonces, según usted, ¿cómo podríamos identificar que este tipo de alteración son debidos a las estatinas? Bueno, vamos por pasos. La primera, ¿en qué porcentaje yo lo veo en mis pacientes? Y por ahí yo lo veo un poquito más, por ahí un 10 o un 20% de los pacientes, cuando la mayoría del efecto adverso está establecido en un 5%
de efecto adverso de las estatinas con el desarrollo de dolores musculares, de mialgias, de miopatías. Así que yo por ahí lo veo un poquitito más, por ahí un poco que lo que tiene que ver usted con, o lo que dijo, lo mencionó, con lo que se llama efecto nocebo. Hoy, y sobre todo en la gente grande, en las mujeres que se juntan, conversan entre ellas, dicen, no, porque ojo que yo empecé a tomar las estatinas y me empecé con unos dolores musculares. Bueno, a veces es muy difícil discernir cuánto es de efecto nocebo y cuánto tiene que ver por el efecto adverso de la medicación. Lo que yo hago habitualmente, aparte de hacer un interrogatorio exhaustivo, si va acompañado de alguna otra sintomatología más, como debilidad muscular, malestar, evaluar siempre las características de la paciente, todo lo que tiene que ver con todas las otras comorbilidades que puede tener, si está tomando algún otro fármaco. En primera instancia, siempre quito de lado la estatina, un tiempo de 3 semanas, y hago un nuevo control a las 3 semanas solicitando una CPK. Y ahí veo qué respuesta tiene. Primero, en cuanto a la paciente, en cuanto a la suspensión, si mejoró o no la sintomatología, y cuántos son los valores de CPK cuando viene al consultorio. Si los valores de CPK se encuentran normales y no superaron por lo menos en 3 valores los valores de CPK, empiezo, si tuvo mejoría, con una dosis de estatina más baja o cambio la estatina, a veces por ahí cambiando de una atorvastatina a una rosuvastatina, que una no interviene con el citocromo P450 como la rosuvastatina, en una dosis más bajas y veo y la vuelvo a citar a ver cómo anda. Y a veces con eso se modifica. Si siguen persistiendo, vuelve a aparecer o aumenta, bueno, ahí ya tenemos que cambiar y bueno, tenemos que cambiar el fármaco. O a veces podemos usar una estatina en dosis muy baja y le agregamos ezetimibe, o si no, utilizamos ezetimibe como monoterapia. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Bueno, por motivos de tiempo, vamos a dar por cerrada la sesión de preguntas y respuestas, no sin antes volver a agradecer a cada uno de nuestros panelistas y esperando que nuestros participantes hayan aprovechado cada una de las conferencias magistrales que hemos tenido. A continuación, los invitamos a continuar con el último simposio de la jornada. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes y agradecidos nosotros de poder participar en la misma. Un abrazo muy grande para el profesor Samuel Córdoba, para Isabel Cárdenas y para toda la gente de ahí maravillosa de La Paz, de Bolivia. Excelente toda esta jornada y este congreso. Felicitaciones para todos ustedes. Gracias.